Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Francisco Flores Vázquez, soy médico psiquiatra especializado en envejecimiento cognitivo y demencias. Les voy a hablar sobre el envejecimiento y su impacto en la salud mental. Bueno, primero algunos datos que son importantes. Actualmente se calcula que hay 12.4 millones de personas mayores de 60 años en México y esto representa el 10.4% de la población total. Se prevé que haya un incremento al 27% poblacional, es decir, casi la tercera parte de la población va a ser personas adultas mayores en 2050 y el mayor incremento lo estamos viendo a partir del 2020. En el 2014 se estableció que el 26% del total de la población mayor de 60 años tiene alguna discapacidad en sus capacidades de autocuidado. Aquí observamos algunas pirámides poblacionales y observamos específicamente cómo estaba constituida la pirámide poblacional en 1970 y cómo esto cambió para el 2000 en las figuras de arriba. Aquí podemos observar cómo había el grueso de la población en el 1970 eran personas quizá menores a 30 años de edad. Después en el 2000 ya observamos que más bien esto empieza a ensancharse hasta los 50 años. Y más interesante todavía es que para 2030-2050 ya el número de personas menores a 25 años es menor que el número de personas entre 45 y 75 años, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos habla de qué tanto los sistemas de salud tienen que adaptarse a tener una mejor comprensión y mejor cuidado de la salud en general de las personas adultas mayores y entre esto obviamente de la salud mental en esta población. Se han establecido algunas determinantes sobre gastos en salud en población adulta mayor. Sabemos que en los hogares donde habitan personas mayores de 60 años se consumen hasta 75% más recursos económicos que en hogares sin ancianos, y esto es sobre todo gastos en salud. La carga de morbilidad crónica acumulada durante varios años es la principal razón del incremento en el costo de la atención, más que la edad en sí misma. Es decir, no es que estos hogares gasten más simplemente por el hecho de que haya una persona adulta mayor, sino por el estado de salud de esta persona adulta mayor, ya que las personas mayores sanas consumen incluso menos recursos que los adultos de edad media en igual situación de salud. Entonces, esto nos habla también de que la salud es algo que se tiene que ir cuidando a lo largo de todo el ciclo de vida, ya que si llegamos a un envejecimiento más sano, vamos a consumir muchos menos recursos en salud porque tenemos menos enfermedades crónicas. Por otro lado, definir el envejecimiento sano es complejo. No hay una definición sencilla, ya que la salud incluye aspectos biológicos, mentales y sociales que no envejecen a la misma velocidad. Ustedes habrán visto alguna persona de 70 años que se ve súper joven, ¿no? Que dice uno, bueno, es una persona independiente, que hace sus cosas, que está en un buen estado de salud y se ve mucho más joven. O una persona de 70 años ya con una discapacidad, ya con algunas enfermedades que se ve muy envejecida, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa edad? Depende mucho de la manera en la que envejecen nuestros sistemas, tanto desde el punto de vista biológico como social, mental, etcétera. Algo interesante es que el pico del aspecto físico de una persona está en la década de los 20 y después de eso empieza a haber un cierto deterioro a lo largo de la vida que es muy gradual. La vista, por ejemplo, no es igual a los 20 que a los 30 o a los 40, ¿no? La piel, por ejemplo, también empieza a cambiar, la capacidad de ganar masa muscular va modificándose después de los 30 años. Entonces, el envejecimiento tampoco es un fenómeno que inicia de repente a los 60 años, ¿no? Sino que es un proceso muy gradual a lo largo de la vida. Y existen factores genéticos y retos físicos y psicológicos que van a determinar la velocidad de este declive. Por lo tanto, hay algunos autores que dicen que nunca es demasiado tarde para hablar de salud en el envejecimiento, pero también nunca es demasiado temprano para hablar de salud en el envejecimiento. Si yo tengo una perspectiva que lo que hago hoy va a modificar cómo llego yo a mi vejez, va a ser algo que va a mejorar mucho estas determinantes.
Dentro de los factores de riesgo para desarrollar discapacidad, sabemos que los más importantes son la obesidad, la diabetes y la inactividad física. Esos tres factores, si nosotros hacemos algo para modificarlos, para tener menos obesidad, menos diabetes o controlar la diabetes y tener mayor calidad de actividad física, vamos a tener menor riesgo de llegar a la vejez con discapacidad. Y otra cuestión importante son las desventajas socioeconómicas. Se ha visto que las personas que tienen mayor desventaja, mayor pobreza, van a tener menos calidad de vida, van a vivir menos y van a tener mayor discapacidad. Entonces esto también nos habla de que tanto los sistemas de gobierno tienen que enfocarse en reducir esta brecha de pobreza para que las personas adultas mayores puedan gozar de mejor salud. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades mentales, al envejecer, van a tender a tener más esta brecha de salud física. Las personas que tienen enfermedades mentales tienden a envejecer con una peor salud. Se ha visto, por ejemplo, que las personas con esquizofrenia y trastorno bipolar mueren hasta 20 años antes que la población general y aproximadamente 3/4 partes de estas muertes prematuras parece deberse a problemas de salud física. Y esto es un contraste con la mejoría en la población general, es decir, en las poblaciones generales, en los países en desarrollo, industrializados, la población general por lo general tiende a vivir más y a tener mejor control de enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión. Pero en personas que tienen enfermedades mentales, este impacto no se ve tan claramente. La causa más común de muertes en esta población son enfermedades cardiovasculares y se ha visto un aumento de 2 a 3 veces con respecto a la población general. Esto se ha visto en parte porque las personas que tienen enfermedades mentales quizá tienen factores de riesgo comunes a enfermedades cardiovasculares, es decir, hay genes que pueden predisponerme tanto a vulnerabilidad para presentar una enfermedad mental como depresión, pero también a diabetes quizá, ¿no? Entonces quizá hay genes comunes. Pero por otro lado también los grupos socioeconómicos, entre más vulnerables, más se va a aumentar este riesgo, ¿no? Si yo cuento con una enfermedad mental y además estoy en condición de pobreza, eso va a llevar a que mi salud física sea aún menor. Otras cuestiones interesantes es que también el uso de algunos medicamentos psiquiátricos pueden empeorar variables metabólicas. Por ejemplo, el uso de antipsicóticos atípicos puede hacer que la persona aumente de peso y eso puede producir que la persona tenga más diabetes, más hipertensión. Y pues en este sentido, algo que se ha propuesto, algo que es importante, es que si una persona tiene una enfermedad mental, no solamente nos fijemos en la enfermedad mental, sino que también pongamos un énfasis si esa persona le estamos detectando oportunamente si tiene diabetes, si tiene hipertensión, promovemos actividad física, promovemos alimentación saludable y de esa manera disminuimos esta brecha en la que las personas con alguna enfermedad mental también van a tener un peor envejecimiento. Algo que sabemos también es que si damos un tratamiento efectivo para la enfermedad mental, esta cuestión de la mortalidad prematura y de las comorbilidades van a ser menores. Por ejemplo, vamos a lograr una menor tasa de suicidio, podemos lograr una mejor funcionalidad y una mejor capacidad para que la persona se involucre en el cuidado de su salud. Como comenté previamente, pues es importante asegurarnos que una persona que está siendo atendida por alguna enfermedad mental también esté involucrada en algún sistema de salud primario. Por ejemplo, pues que tenga sus consultas en su clínica primaria para que se le esté pesando, se le tomen sus exámenes de seguimiento y se le haga promoción a salud general. Ahora hablaremos de algunos padecimientos específicamente que son particularmente comunes en esta población de personas adultas mayores. Vamos a hablar sobre depresión, vamos a hablar sobre deterioro cognitivo y demencia y vamos a hablar sobre trastornos de consumo, sobre todo de alcohol, en personas adultas mayores. Primero que nada, la depresión en la persona adulta mayor es un desorden complejo que resulta de la interacción de eventos estresores, de una vulnerabilidad personal y de enfermedades físicas. Esta enfermedad, pues como en cualquier edad, se asocia con sufrimiento
y discapacidad significativas, y es un factor de riesgo para suicidio y para demencia también. Estas dos cuestiones son importantes, las abordaremos más adelante, ya que quizá existe esta idea de que la persona adulta mayor no se suicida. Eso no es cierto, es un problema muy importante el suicidio en personas adultas mayores, y también sabemos que la presencia de depresión puede ser uno de los primeros síntomas de que la persona está teniendo un deterioro cognitivo y va a avanzar a una demencia. En estudios epidemiológicos se ha encontrado que la prevalencia del trastorno depresivo mayor disminuye con la edad, es decir, es menos común encontrar este trastorno depresivo mayor en personas adultas mayores. Sin embargo, algo interesante es que cuando estamos en unidades de atención primaria y en unidades de cuidados médicos y residenciales, esto tiene un gradiente inverso, tiende a haber más depresión que en la población joven. Esto pues nos habla que no sabemos exactamente si estamos midiendo adecuadamente la depresión en las personas adultas mayores. Vamos a hablar más adelante también de cómo es un poco diferente la presentación de la depresión en las personas adultas mayores si lo comparamos a las personas jóvenes. Entonces también quizá estos estudios epidemiológicos tienen esta concepción de la depresión que no forzosamente se presenta igual en las personas adultas mayores. Por ejemplo, se ha encontrado que en las personas adultas mayores se puede presentar mayor agitación, mayor hipocondriasis, que es esta tendencia a fijarme mucho en mis síntomas físicos o a manifestar síntomas físicos de la depresión, ¿no? Por ejemplo, a tener colitis, dolores de cabeza, a estarme fijando mucho en si tengo alguna enfermedad e incluso fingir síntomas de enfermedad de alguna manera, pero esto puede ser alguna manifestación de depresión. Y como comento, pues pueden tener más síntomas gastrointestinales como estreñimiento, dolor de estómago, gastritis y somáticos. Sin embargo, a pesar de que sabemos que la depresión se presenta de manera un tanto distinta en las personas adultas mayores, no existen criterios específicos a la edad. Se diagnostica por lo general igual como diagnosticamos a las personas jóvenes, lo cual pues quizá nos lleva a que no estamos dándonos cuenta tanto de las depresiones en las personas adultas mayores. Entonces, ojo, que si tenemos algún paciente que está quejándose mucho de malestares físicos, que los medicamentos no les hacen bien, que quizá están más irritables, más agitados, a pesar de que no nos expresen tal cual una tristeza profunda, que eso sería lo que buscaríamos quizá en la depresión en personas más jóvenes, quizás simplemente irritabilidad y muchas quejas físicas ya es algo que nos va a orientar a que la persona adulta mayor tiene depresión. Y como comento, pues quizá haya una subidentificación de síntomas depresivos debido a que se las atribuimos a comorbilidades físicas o cognitivas. Y es común que en las consultas se preste más atención a alteraciones fisiológicas, ¿no? Sobre todo en primeros niveles de atención, en niveles, pues si la persona va a la consulta y se queja de dolor de cabeza, quizá nos vamos a fijar mucho en el diagnóstico de ese dolor de cabeza, pero sin hacerle una entrevista más a profundidad de su estado afectivo, de su estado cognitivo, etcétera, etcétera. Quizá nos quedemos nada más con el dolor de cabeza y nos perdamos de una oportunidad de tratar la depresión. ¿Por qué es la depresión en la persona adulta mayor? Sabemos pues que la depresión por lo general y todos los trastornos psiquiátricos tienen cierto componente biológico y cierto componente psicológico y social, ¿no? Y por lo general es la interacción de estos componentes los que va a provocar una depresión. Específicamente en personas adultas mayores, pues se ha visto que los factores adversos que incluso pueden iniciar en la infancia, por ejemplo, si yo soy una persona con abuso sexual en mi infancia o abuso físico en mi infancia, es más probable que yo desarrolle depresión incluso en mi vejez. O también problemas que pude haber tenido en la vida media, por ejemplo, si tuve problemas maritales, un divorcio, la muerte de mi cónyuge, quizá todo eso me lleve a que en la vejez yo pueda presentar depresión, va a aumentar mi riesgo. Parecería como que estos factores de estrés a lo largo de la vida se van acumulando de cierta manera y debilitan ciertos factores biológicos en el cerebro. Y por otro lado, también puede haber una vulnerabilidad física que se puede asociar a discapacidad o a daños neuronales relevantes. Es decir, también puede haber ese tipo de factores más
puramente biológicos, donde quizá, pues porque soy hipertenso, voy teniendo infartitos cerebrales, o porque soy diabético, puedo ir teniendo cambios en mi cerebro, por ejemplo microinfartos, lo cual me lleva a también tener mayor vulnerabilidad ya ahora sí biológica, cerebral, para presentar depresión. También en las personas adultas mayores puede haber algunos factores psicosociales específicos, por ejemplo, pérdidas vividas o potenciales, duelos, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de la independencia, de la salud, la pérdida del hogar o del estilo de vida, y todas estas se han ido viendo que se van acumulando. Por otro lado, estas interactúan con características de la personalidad y de la red de apoyo. Se tiene más riesgo con ciertos factores de personalidad, como ser más neurótico, tener más neuroticismo. Esto sobre todo se refiere a que la persona es muy pesimista. Si la persona tiene aislamiento social o poca satisfacción con su apoyo social, o la capacidad de intimidad. También las personas adultas mayores tienen vida sexual, tienen capacidad de intimidad, y si esto se pierde, todo esto también puede afectar y conllevarnos a mayor riesgo de depresión. También las enfermedades físicas pueden tener asociación con la presencia de la depresión en la persona adulta mayor. Se ha visto, por ejemplo, que las personas con enfermedad de Parkinson, desde 5 años antes de empezar con los problemas motores, pueden ya tener cambios cerebrales que los predispongan a depresión. También las personas con Alzheimer, a veces antes de empezar con el problema de memoria, empiezan con depresión. Y esto nos habla que ya hay un desorden químico en el cerebro desde años antes. Y esto se puede deber a estos trastornos neurodegenerativos. También, pues, tener una enfermedad física puede llevarnos a aislamiento, y se ha visto que tener depresión en una persona adulta mayor nos conlleva el mismo riesgo de infarto cardíaco que tener tabaquismo o hiperlipidemia, aumento en el colesterol o los triglicéridos. Eso también nos habla de la importancia de diagnosticar y tratar la depresión en esta población. Y existen algunos factores fisiológicos que pueden ser interdependientes, es decir, que uno empeora al otro y tienen esta cuestión que los dos empeoran. Por ejemplo, hormonalmente, si yo tengo problema de tiroides, pues muchos de los síntomas de hipotiroidismo pueden asemejarse a la depresión, pero por otro lado también pueden provocarme depresión, y si tengo depresión eso me va a llevar a no buscar ayuda y a no tratarme adecuadamente de mi hipotiroidismo. Entonces tenemos que ver esta cuestión de la salud mental de la persona adulta mayor como un componente indispensable de la salud física también de esta persona. Algo también importante es que no todo duelo, no toda tristeza es depresión. Sabemos que hay una diferencia importante. La tristeza es algo normal, es algo que yo voy a experimentar si tengo una pérdida, si tengo una dificultad importante en mi vida. Pues obviamente eso me va a provocar tristeza, ¿no? Si pierdo mi trabajo, por ejemplo, eso me va a dar tristeza y me va a provocar cambios en mi estado de ánimo. Pero eso no es precisamente una depresión, sino que un duelo. La diferencia principal es que en el duelo agudo no se espera que esto afecte la funcionalidad y se va resolviendo con el tiempo. No se asocia con la pérdida de la autoestima, culpa o ideación suicida. Pero sí puede ser que después de un duelo agudo empiece una depresión, y eso es algo que vemos comúnmente. Es que desde que murió su cónyuge empezó con mayor tristeza, y ya de esa tristeza le sobrevino una depresión. Empezó con problemas de autoestima, empezó a dormir mal, empezó incluso con ideas de muerte. Ahí ya vemos pues que al duelo se le sobrepuso una depresión, que también puede ocurrir. También cuando hablamos de personas adultas mayores, el diagnóstico de la depresión siempre tiene que incluir todo un abordaje de la salud física, ya que puede haber enfermedades físicas que pueden asemejarse o empeorar la depresión, como les comentaba lo de la lo de la tiroides, pero también si yo soy un diabético descontrolado, pues probablemente esto tenga yo más fatiga, menos ganas de hacer cosas, duerma mucho todo el día, y eso podríamos confundirlo con una depresión. Entonces siempre va primero en el abordaje de la depresión una evaluación médica general. Con respecto a los tratamientos de depresión en la persona adulta mayor, se ha encontrado que la terapia cognitivo-conductual y la terapia de resolución de problemas tienen bastante evidencia de su efectividad. Por lo general hay que adaptar este tipo de terapias para su uso en personas adultas mayores, con un énfasis en los mecanismos de recompensa.
Se han recomendado también abordajes multicomponentes que se pueden incluso hacer a distancia, pueden ser computarizados, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la psicoeducación dirigida a la depresión, ansiedad, sueño, factores de riesgo vasculares, dieta y ejercicio. Y esto podría mejorar también la cognición de las personas adultas mayores con depresión. También la farmacoterapia tiene un lugar en el envejecimiento, en la depresión, donde los antidepresivos se han encontrado que también son útiles. No tenemos que quedarnos con la ayuda de que la persona adulta mayor, por ser adulta mayor, ya no puede recibir psicofármacos. Estos son seguros en muchos casos y efectivos también para esta población. Y se ha visto que son tan efectivos como en personas jóvenes. Vamos a elegir el antidepresivo a partir de los síntomas del paciente, si tiene insomnio, si tiene tolerancia o qué tipo de depresión tiene. Y hay evidencias diferentes de los tipos de antidepresivos que hay. Pero bueno, aquí el mensaje sobre todo es que el tratamiento farmacológico puede ser útil para esta población. Las personas adultas mayores también pueden presentar riesgo suicida, sobre todo si tienen una depresión crónica. Sabemos que las personas mayores de 65 años representan el doble de muertes por suicidios que los adultos jóvenes. Hasta 17% de personas mayores de 65 años mueren por suicidio. Pero por otro lado, pues bueno, obviamente hay otras causas de muerte también que son mucho más comunes que en jóvenes. En la mayoría de países las personas adultas mayores tienen las tasas más altas de suicidio, ¿no? Entonces también es algo que no podemos pasar por alto. Los intentos suicidas de la persona adulta mayor tienden a ser más letales, tienen menos intentos que las personas jóvenes, parecería que menos impulsividad, pero el problema es que como estos son más letales, pues tienen mucho más riesgo. Las tasas de suicidio en personas adultas mayores disminuyen en comunidades con mejores estándares de vivienda y de salud. Algunos factores de riesgo para suicidio en esta población son el sexo masculino, vivir en áreas rurales, los estresores tempranos, el haber tenido experiencias adversas durante el desarrollo, el riesgo cerebrovascular, la dependencia física, el dolor crónico, el neuroticismo, la depresión mayor, la personalidad obsesiva y el aislamiento. Ahora hablaremos brevemente sobre la demencia, también llamada trastorno neurocognitivo mayor. Este es un síndrome cerebral adquirido, en la mayoría de las ocasiones crónicos, y este va a afectar progresivamente las funciones mentales, impactando la funcionalidad e independencia de quienes la padecen. Es decir, demencia es cualquier cosa que daña mi cerebro, afecta mis funciones mentales y ya no me deja ser autosuficiente. Esto obviamente es más frecuente en las personas adultas mayores, pero no es una consecuencia normal del envejecimiento, es una enfermedad que podría ser diagnosticado oportunamente y que potencialmente es curable y modificable. Todavía no hay muchos medicamentos que realmente modifiquen el curso de la demencia, sobre todo si esto es neurodegenerativo, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de demencia. Pero hay medicamentos que ayudan a mejorar la calidad de vida y que ayudan a que la enfermedad no vaya tan rápido. En algunas ocasiones también esto se puede presentar en personas jóvenes, es poco común, menos del 5% de personas con demencia lo desarrollan antes de los 65 años. Y pues por lo general esta enfermedad tiende a progresar hacia la dependencia total y hacia la muerte. También dentro de esto hemos tratado de ir haciendo un diagnóstico más temprano para no llegar a hacer el diagnóstico de demencia hasta que la persona ya tiene una dependencia importante en la vida diaria. Esto pues ya nos permite muy poco tiempo para hacer acciones que mejoren la calidad de vida de la persona. Sin embargo, también existe este concepto de deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo leve, donde la persona puede tener una pérdida de alguna función mental, una disminución de alguna función mental como la memoria, pero sigue siendo independiente. Y esto se entiende como una fase intermedia entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia. La demencia pues afecta a 46.8 millones de personas en el mundo, eso era lo que se calculaba en 2015, pero con la idea de que se va a duplicar esta cifra cada 20 años. Este aumento sobre todo se está dando en países de ingreso económico medio y bajo, como México. En México actualmente se calcula que vive 1 millón de personas con demencia y que hay entre 27 y 30 casos nuevos
de demencia por cada 1000 personas adultas mayores. Se calcula, de hecho, que para el 2050 habrá casi 3 millones de personas viviendo con demencia en México. Por último, hablando de trastornos por consumo de sustancias, pues existen algunas barreras para identificar los trastornos por uso de sustancias en la vejez. Para empezar, la idea del viejismo, de que pues, si la persona adulta mayor está consumiendo alguna sustancia es porque es el último placer que le queda. Por otro lado, también el subreporte debido a estigma. Pensamos que no hay que hablar de eso, ya está muy viejito para hablar de eso. Tendemos a enfocarnos en otros trastornos mentales como depresión y demencia. Y hay algunos tipos de estereotipo, por ejemplo, a mujeres adultas mayores con alto nivel escolar. Por lo general, los clínicos tendemos a no preguntar si consumen alguna sustancia. Y sabemos que es una población que también puede tener problemas por consumos de sustancias. Lo más común pues que tengan las personas adultas mayores es problemas de consumo de alcohol. La presentación del abuso de alcohol en una persona adulta mayor puede ser atípica. Pueden presentar pobre sueño, problemas con la memoria o la concentración, incontinencia sin explicación, pobre higiene, cansancio persistente, vómito o náuseas sin explicación, pobre consumo de alimentos, temblor o alteraciones del habla. Pero bueno, un punto de inicio ideal para vencer este tipo de barreras en la identificación es tomar una perspectiva no juiciosa, flexible y no estereotipada de la edad. La evidencia del beneficio del consumo de alcohol, porque ya ven que hay como toda esta idea de que el consumo de alcohol es buena para la salud en pequeñas cantidades. Sin embargo, en personas adultas mayores esto no es consistente. En personas adultas mayores los límites superiores del consumo no perjudicial son difíciles de establecer. Existen problemas físicos más complejos, mayores interacciones con medicamentos prescritos y mayor riesgo de deterioro cognitivo comparado con personas jóvenes. En general, la recomendación con personas adultas mayores es que si no toman alcohol, mejor que no tomen. Y si toman alcohol, que tomen lo menos posibles. El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol en Estados Unidos nos recomienda que las personas de más de 65 años de edad que no toman medicamentos no deberían de consumir más de 7 bebidas estándar por semana o 3 bebidas estándar en cualquier día dado. Una bebida estándar es un caballito o una cerveza, más o menos. Y por otro lado, también podemos tener algo de problema con los medicamentos para la ansiedad, insomnio o dolor. Estos medicamentos son comúnmente prescritos con el potencial de abuso, que son las benzodiazepinas, los medicamentos Z, los opioides y los gabapentinoides. El 40% de prescripciones a largo plazo de benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, el alprazolam, son para personas adultas mayores. Pero sabemos en la actualidad que esto está contraindicado, que las personas adultas mayores de preferencia nunca deben de recibir este tipo de medicamentos, que son medicamentos que pueden ayudar a la persona a dormir, pero empeoran la calidad de sueño y pueden tener muchos efectos adversos, entre ellos empeoramiento cognitivo, más riesgo de caídas y en general más riesgo de mortalidad. Para terminar, les voy a hablar sobre 7 decisiones saludables con las cuales podemos envejecer mejor, que tienen mayor evidencia científica, que nos pueden ayudar a envejecer mejor. Entre ellos, seamos sociables. Se han encontrado que las personas que tienen mayor socialización tienen un envejecimiento más saludable. Y esto nos habla sobre todo de una interacción social que sea de calidad. Personas con las que podemos contar, personas con las que nos vemos con cierta frecuencia. Aquí la recomendación es alentar a las personas a unirse a grupos, ver amigos y mantenernos en contacto con la familia. Otra recomendación es ser amorosos. Se ha visto que las personas adultas mayores que mantienen la actividad sexual tienden a envejecer mejor y tienden a tener mejor calidad de vida y mejor salud en general. En este sentido, pues cuando estamos atendiendo a una persona adulta mayor, es importante también preguntarle sobre su calidad de vida en cuanto a lo sexual, ¿no? Si tiene interacción sexual, cuáles son sus obstáculos, la idea es si se siente satisfecho o satisfecha con su vida sexual. Otra cuestión recomendable es mantenernos estimulados cognitivamente. Se sabe que nuevos retos y actividades cognitivamente estimulantes pueden favorecer la plasticidad cerebral y que existen
cambios cerebrales, dependiendo de qué tanto yo utilizo mi cerebro, van a favorecerse las conexiones cerebrales, estas van a ser mejores y me van a permitir hacer mejor frente a retos que tenga yo a lo largo de mi vida. Otra recomendación para envejecer de manera saludable es dormir bien. Sabemos que dormir diariamente menos de 6 horas por la noche debilita el sistema inmune, aumenta el riesgo de cáncer, enfermedad de Alzheimer, depresión, ansiedad y riesgo suicida. La recomendación más importante en este sentido, sobre todo las personas adultas mayores que pueden tener muchas alteraciones del ciclo de sueño, que tienden a desfasarse sus ciclos de sueño, es siempre irnos a la cama y siempre levantarnos a la misma hora. Y por último, no fumar ni beber demasiado alcohol. Hay muy clara evidencia de que el tabaco daña la salud cardiovascular, la salud cerebral, puede aumentar el cáncer y en general nos da un peor envejecimiento. Y como ya habíamos comentado, la cuestión del alcohol, que por lo general en personas adultas mayores, aun si decimos toman poquito, esto puede afectar su salud y tener algunos desencadenantes poco deseables. Bueno, pues esto sería todo por mi parte con respecto al envejecimiento y su impacto en la salud mental. Muchas gracias.